y la misericordia de Dios sea con ustedes, con su familia, de generación en generación. Hoy voy a compartir un tema, un título. El título es Tres testigos de la existencia de Dios que todo ser humano conoce. ¿Cómo se llama el título? Tres testigos de la existencia de Dios que todo ser humano conoce. Tres testigos. Y de esos tres testigos, dos son externos y uno es interno. Entonces, vamos a verlo hoy. ¿Quién nos los enseña? Les invito a leer en el libro de Romanos capítulo 1. Yo leo para ustedes en el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gracias, Jesús. Esta es tu palabra. Por tu Espíritu Santo, ante mi ignorancia, mi incapacidad y mi imperfección, tu palabra es perfecta. Permítenos comprender tu palabra, amado Dios, para que sea de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias, oh amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los aspectos muy determinantes que cada uno de nosotros debemos saber es lo siguiente. Cuando Dios le dijo al hombre, no comerás de este árbol, Satanás le dijo al hombre, come, porque lo que Dios quiere es que tú no conozcas del bien y del mal. Al hombre le interesó mucho la idea de que él conociera no solamente el bien, sino el mal. Tomó del fruto, comió, y desde ahí en adelante se le abrieron los ojos. Y Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el ser humano es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento la voluntad humana, la voluntad del hombre quedó totalmente esclavizada en el pecado, sin oportunidad de ser libre. Solamente Cristo lo puede hacer. Ahora, aparte de todo esto, estos tres testigos que vamos a estudiar son los siguientes. Uno es la creación de Dios, otro es la Biblia y otro es la conciencia, que son los 10 mandamientos en el corazón. ¿Cómo que los 10 mandamientos están en el corazón? Vamos a mirarlo bíblicamente si están en el corazón del ser humano o no. Entonces, que Dios nos ayude y nos guíe y nos ilumine con su Espíritu Santo. Uno de los aspectos fundamentales ante todas estas cosas es que esa ley moral de los 10 mandamientos como sinónimo, que están allí en el corazón del hombre, ellos testifican de la existencia de un Dios creador. Pero eso que se conoce como la conciencia es la antesala o la preparación del hombre, o la preparación que Dios da al corazón del hombre diciéndole, hay un creador, hay un Dios que existe, hay un Dios soberano. Y allí está la conciencia diciéndole al hombre, Dios existe. Pero como habíamos dicho, el hombre, la voluntad del hombre quedó totalmente esclavizada en el pecado. ¿Qué nos enseña entonces la Biblia acerca de todo esto? Miren eso. El mundo busca la paz. El mundo busca una paz externa, pero Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz les dejo, pero yo no la doy
como el mundo la da. Porque la paz que viene de Dios no es una paz externa, sino una paz interna que viene solamente de Cristo Jesús, y es cuando tú y yo somos perdonados en Él, reconciliados con Dios, entonces seremos seres humanos completos en Cristo Jesús. El ser humano sin Cristo Jesús es un ser humano incompleto, inconforme, pero en Cristo Jesús lo tenemos todo, Él lo llena todo. ¿Y qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? Vamos a mirar el primer testigo ocular, el primer testigo fehaciente que Dios ha dejado para testificarle al hombre de la existencia de este soberano Dios, creador de todo lo que existe. ¿Qué nos enseña? Miremos un momentico lo que dice, yo leo para ustedes Salmo 19:1. Esto se le conoce como la revelación general. Las tres revelaciones de las cuales voy a hablar es la revelación general, lo cual todo lo creado muestra como evidencia de la existencia de este Dios. La otra es la Biblia como la revelación perfecta de Dios y única para que conozcas el propósito de Dios. Y la otra revelación es la conciencia, la interna, la cual te testifica. Ahora veamos la primera en Salmo 19:1. Dice: esta revelación es la manera en cómo Dios muestra su existencia. Cuando estamos hablando de las revelaciones, la palabra revelación significa mostrar. Y Dios está mostrando que Él existe. Que Él existe. Veamos entonces. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero no es oída su voz. Pero Dios está mostrando la existencia que habla a través de este lenguaje que no se puede oír, pero Dios está diciendo, si tú observas los cielos, ellos cuentan de la gloria de Dios. Ellos están diciendo, hay un Dios creador, no existe un diseño sin un diseñador. Detrás de cada diseño hay un diseñador, y este diseñador de la creación de lo que tú ves y de lo que tú eres es Dios, el Dios soberano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Los cielos, el firmamento, son muestras evidentes de un Dios invisible. ¿Dónde está Dios? Sí, yo no lo veo, pero lo visible de Él lo está haciendo visible para que tú veas que Él existe, que Él es el real. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Miren esto. Uno de los aspectos fundamentales en los cuales nosotros debemos confiar. La fe en la que nosotros tenemos no es una fe ciega como dicen los ateos. No es una fe que no tiene sentido. La fe que nosotros tenemos es en un Dios creador de los cielos y la tierra que está mostrando su existencia a través de todo lo creado. No es una fe ciega, es una fe en un Dios creador. Esa es la fe del cristiano. No es una fe a la tienta, a dónde voy. Es una fe en la cual está fundamentada en su creador, y que esta fe que viene de Dios en Cristo Jesús. Entonces, seguimos leyendo. Estamos mirando lo que se conoce como la revelación general, que está mostrando de la existencia de este Dios misericordioso. Podemos ver la otra, es la siguiente. Y esa es la que se conoce como la especial. Esta que se conoce, la segunda revelación, o la manera en cómo Dios muestra su existencia, es la especial, y la conocemos como la Biblia. La Biblia es el libro inspirado, revelado por Dios, que te muestra el propósito que Él tiene para con tu vida. Muestra y nos permite entrar en el corazón de Dios para saber cómo piensa Dios, conocer su propósito y conocer qué hay en el corazón de Dios para mi vida, y cuál es el propósito que tú tienes en esta vida. Lo encuentras en la palabra de Dios como la revelación especial. Pero Hebreos 1:6 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el lenguaje. Jesús es el lenguaje y el centro del Antiguo Testamento y el centro del Nuevo Testamento. Jesús es el lenguaje del amor de Dios revelado en carne para que el mundo conociera a ese Dios invisible que fue revelado especialmente en Cristo Jesús como evidencia de que este Dios es real. Y que vino a buscar a un hombre que se había perdido. Y que vino a buscar a un mundo perdido en el pecado. Y que en su gran misericordia se entregó en la cruz. Muriendo en la cruz, siendo crucificado, azotado, maltratado. Dejó la gloria de Él, dejó todos los beneficios para venir a sufrir. Jesús sufrió no por Él, Jesús sufrió por ti, por mí, para que nosotros tuviéramos paz interior, fuéramos reconciliados con Dios y ha preparado unas moradas en los cielos para ti y para mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No es una fe ciega. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Esta es la tercera revelación que Dios muestra como la existencia, para que el hombre no tenga excusas delante de Dios que hay un creador. El ateísmo está fundamentado sobre la necedad del hombre, no sobre un argumento científico. La ciencia demuestra que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos sigue enseñando? Vamos a la otra revelación de Dios y es Romanos 1:19 y se conoce como la conciencia. Dice así, Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. La conciencia es la ley moral de Dios conocida como los 10 mandamientos. Dios creó al hombre y puso en su corazón que Él existe. Como esta evidencia que Dios le está diciendo al hombre. Puedes negar lo que tus ojos ven. Puedes negar que la Biblia es revelada por Dios, como dicen los ateos y algunos necios, que es escrita por el hombre, pero se les olvida que es inspirada por el Dios soberano, porque la antropología y la historia nos muestran que todo lo que la Biblia dice es verdad, y los grandes científicos, antes de investigar a la loca, ellos van a la Biblia, leen la Biblia y empiezan a investigar de lo que la Biblia dice, porque ellos han comprobado que lo que la Biblia dice es verdad. Estos son los científicos, no los pseudocientíficos ni los ateos, que son unos necios delante de Dios y que un día, miren lo que dice en la Biblia. Porque lo que se conoce acerca de Dios le es como evidente. Dios se lo está manifestando. ¿Dónde se lo está manifestando? Dentro de ellos, en la conciencia de ellos, Dios les está diciendo. Ahora, esta conciencia es entendida en el hombre desde Génesis 3:22. ¿Se acuerdan cuando decimos, Dios dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal? Entonces, Dios le está haciendo evidente al hombre en su corazón que Él existe, que Él es un Dios misericordioso. Ninguna sociedad en la historia ha sido fundamentada en el ateísmo. No hay una sociedad que haya sido fundamentada en el ateísmo, ni en los pseudocientíficos. Todas las sociedades están fundamentadas en un objeto religioso y sobre la moral. Y esa moral que vamos a ver está en los 10 mandamientos. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Qué dice el versículo 20? Allí lo tiene. ¿Cómo dice? Porque las cosas invisibles de Él, mire esto, las cosas ¿cómo? Invisibles de Él, ¿qué? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para el ser humano. Y esta es la revelación interna
que es la conciencia que le está manifestando al hombre: deja tu necedad, porque tu conciencia está dando testimonio. Tienes un testigo interno que te está diciendo: Él existe, Él es real, Él está aquí, Él es tu Dios. En Él podemos descansar, en Él tenemos seguridad. Él es una persona que se da a conocer cuando tú y yo tenemos comunión con Él y lo conocemos a través de la Biblia. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí es que Dios, a través de la creación, está mostrando su deidad. La palabra deidad es Dios. Dios está mostrando y está diciendo: yo existo, yo existo. ¿Y cómo lo está mostrando? Por las cosas hechas. Ahora, ¿qué es lo invisible de Dios? ¿Qué es lo invisible de Dios? Su poder, su deidad. Que lo visible está demostrando que Él es real, que Dios existe. Ahora, ¿todo el ser humano sabe esto? Miren esto. Todo ser humano sabe esto. El que está en la jungla, los indios, aquellos que no están en la civilización, los analfabetas. Todo ser humano sabe de la existencia de Dios por medio de lo que Él creó y en su conciencia. Todo ser humano lo sabe. Miren lo que dice el versículo 21. Todo ser humano comprende este. Versículo 21 dice esto: habiendo conocido ¿a quién? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido aquí es lleno de tiniebla. La otra palabra aquí de entenebrecido es haciendo alusión a Satanás, que llega a gobernar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Habiendo conocido a Dios. La palabra conocido es un aspecto integral. Y cuando la Biblia está diciendo de conocido, es que Dios está haciendo evidente en la creación del universo, pero también en lo interno. O sea, que el hombre sabe y conoce que existe este Dios. No tiene excusa ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? Habiendo conocido. ¿Qué pasó? No lo glorificaron. ¿Qué pasó? Ni le dieron gracia. ¿Qué pasó? Se envanecieron en su razonamiento. La palabra envanecer es hueco sin sentido. Y la palabra razonar es a la conclusión a la que llego subjetivamente sin una razón científica. En otras palabras, lo que está diciendo es, lo que está diciendo es, el hombre llega a las conclusiones de que Dios no existe a través de un vacío sin entendimiento. Y eso es a lo que Dios le dice necios. La palabra necio tiene que ver con orgulloso, arrogante. Necio es negar la existencia de algo que es real y que él sabe que existe. Necio. ¿Y qué más sigue diciendo? Sigo leyendo, miren nuevamente. ¿Por qué Dios está airado con el ser humano? Leo versículo 18. ¿Por qué Dios está airado? Versículo 18 dice: porque conociendo a Dios no lo glorificaron y detienen la verdad de Dios que está en sus corazones, que es la conciencia moral. ¿Qué es lo que hace el hombre? Porque conociendo a Dios no lo glorificaron, sino que detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios que estuvieron los indios aquí antes de Cristo Colón? Ellos no conocieron el Evangelio. Ellos no escucharon hablar nunca de Dios. Pero ¿a qué verdad se está refiriendo Dios aquí? A la verdad que está dentro del corazón del hombre, que es la conciencia. Y que le está diciendo al hombre, ese testigo oculto que te está diciendo a ti, estás haciendo mal. Ese testigo oculto que te está diciendo a ti, que te aplaude y te está diciendo, estás haciendo bien, qué bueno. Esa es la conciencia del otro yo o de la otra persona. No es otra persona, sino la conciencia, los 10 mandamientos en el corazón. Que te están diciendo, lo que estás haciendo está mal. O que te están diciendo,
lo que estás haciendo está bien. Es un juicio. Esta conciencia es el tribunal de Dios en tu corazón. Es un juicio de Dios continuamente que te está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y es aquí donde la necedad del hombre detiene la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La ley moral. La ley moral que me dice, sé que robar es malo, pero sin embargo lo hago. Pero cuando detengo yo la justicia de Dios? Cuando yo robo sabiendo que es malo. Allí detengo la verdad de Dios en mi corazón. Pero cuando yo soy consciente que es malo robar y digo, no lo voy a hacer, entonces allí dejo que la justicia de Dios se haga evidente en mi vida como la ley moral de que Él existe y que la moralidad está en mi corazón. Y no es un agente externo, es algo que nacemos. La moralidad no es algo que se aprende, es algo que nace el hombre con él. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Por la impiedad, porque el hombre detiene la verdad de Dios, que es la conciencia, para no obedecerla. ¿Cómo detiene el hombre la justicia de Dios? Cuando desobedecen a la conciencia. Entonces detienen la justicia de Dios. Y eso va a ser, dice la Biblia, que la ira de Dios se va a levantar contra ellos. Ahora, vamos a ver lo que hace el hombre de Dios que despierta la ira de Dios. Miren lo que dice. Estos versículos, el 22 dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. El 23 dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hacen necios los hombres? ¿Por qué Dios está irado con ellos? Bueno, el 23 dice, versículo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire por qué la ira de Dios está contra todo el mundo en este tiempo. ¿Qué más sigue diciendo? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La que está en el corazón del hombre, que es la conciencia, y lo visible, que es la creación. Esa es la verdad de Dios, que la detienen con injusticia cuando se niegan a obedecer la conciencia y a hacer el bien. ¿Y qué más sigue diciendo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. La conciencia le está diciendo al hombre está mal, pero ellos la callan. Y esto hace. El versículo 29 dice, hablando de por qué Dios está irado con el ser humano. Por toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El ser humano, ¿qué significa? Mire, habiendo conocido el juicio de Dios, el ser humano conoce y entiende que lo que hace está malo y sabe que será juzgado por Dios, porque se rebelaron contra la conciencia que está testificándole que Él es Dios. Entonces la Biblia dice claramente que el hombre en su conciencia sabe que será juzgado por Dios.
tratan de aliviar la conciencia. ¿Qué más sigue diciendo? Estamos hablando de la revelación interna. Y estamos hablando de por qué Dios está airado contra el ser humano. Y ya leímos un listado, el por qué Dios está airado con el ser humano, que detienen la justicia de Dios, pero que también saben y entienden que hay un juicio de Dios. Y sin embargo no les importa, sino que se rebelan. Si el hombre pudiera darle un tiro a Dios, se lo diera. Si el hombre pudiera matar a Dios, se lo diera. El hombre siempre tiene el puño levantado contra Dios. Cuando Cristo vino, allí se demostró. Lo mataron, lo crucificaron. El hombre se levantó contra el Hijo de Dios soberano, contra la revelación más perfecta. Y el ser humano lo sigue haciendo, ignorando y sabiendo que el juicio de Dios un día se lo va a alcanzar. Miren, mostramos los 10 mandamientos y miremos que los 10 mandamientos son la conciencia del hombre. Leo el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue lo que dijo el romano allá? Hicieron, se envanecieron, dándole culto a las criaturas. No te harás ídolo. Honra a tu padre y a tu madre. Todas las culturas, en todas las culturas, en las civilizaciones, la autoridad que está puesta en los padres, los hijos tienen que respetarla. En todas las culturas, la antropología nos muestra esto, las grandes civilizaciones nos muestran esto, y hasta ahora en todas las leyes, en las constituciones políticas de cada país, hace alusión de que el hombre que el hijo tiene que honrar al padre. No matarás. Dígame en qué constitución política del mundo esto no es real. Ahora, ¿de dónde saca el hombre esto? No es que él se lo inventa, esto lo saca de la conciencia, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es que está diciendo no matarás. Toda la cultura y en todas las sociedades saben que matar es malo, y aquí los 10 mandamientos están siendo evidenciados que está Dios en el corazón del hombre. ¿Qué más sigue diciendo? No cometerás adulterio. Sí, pastor, pero yo veo que hay hombres en civilizaciones que tienen 10 mujeres. Sí, en las culturas permiten tener 6, 7 mujeres, pero ese que está allí en la cultura sabe que tomar la esposa del vecino le es malo. Le es malo. En toda la sociedad saben esto como evidencia de los 10 mandamientos en el corazón del hombre. No cometerás adulterio. No hurtarás. ¿Cuál es la constitución que no condena el hurto? Que no condena cuando alguien roba. En todas las civilizaciones están estos mandamientos como evidencia de que el hombre no saca estos mandamientos de la nada, sino que la historia nos está demostrando que los 10 mandamientos están en el corazón del hombre como Dios lo dice, y no en la necedad del hombre que sigue persistiendo en que Dios no existe. Y Dios lo está diciendo y le está demostrando por la historia, en las grandes civilizaciones, en la sociedad, la antropología. Todo esto está mostrando que hay evidencia de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? No dirá falsos testimonios. Una calumnia en la Constitución Política de Colombia, una calumnia da para cárcel. Todo hombre sabe que calumniar es malo. Todo hombre lo sabe. No codiciarás la casa de tu prójimo. Todo el mundo sabe que la codicia es malo. ¿Y dónde lo dice? Los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En el corazón del hombre. ¿Y quién lo está mostrando? La Biblia. ¿Qué más lo está mostrando? La historia. ¿Qué más lo está mostrando? Las grandes civilizaciones. ¿Qué más? En toda sociedad se da esto, y en todas las constituciones políticas existe. ¿Qué más evidencias queremos nosotros? Miren esto. Escuchen lo que les voy a decir. En todas las sociedades, las grandes civilizaciones practican estas leyes. Yo les pregunto, ¿todas las civilizaciones conocieron a Moisés? No. ¿Todas las civilizaciones supieron que hay una Biblia? No. Entonces, si estas civilizaciones no conocieron a Moisés, no conocieron la Biblia, entonces ¿por qué practican los 10 mandamientos que fueron únicamente para el pueblo de Israel en el monte del Sinaí? Porque allí esos 10 mandamientos que estaban en el monte del Sinaí los está haciendo Dios
evidente, plasmándolos en un escrito, pero que ya estaban en el corazón del hombre antes que existieran Moisés. Y aquí tenemos la muestra y las evidencias de este Dios, que no conocen a Moisés, pero que practican los 10 mandamientos. No conocen la Biblia, pero practican los 10 mandamientos, o más bien conocen, porque practicarlo, Cristo los practicó. Ningún ser humano alcanza a practicarlo. Cristo sí. Ahora bien, entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña todo esto? No conocían de Moisés, mucho menos del cristianismo. Pero Dios, ¿qué hizo en Romanos 1:19? Dios se las hizo evidente en sus corazones. Evidente es que son entendidas, pero el ser humano suprime, rechaza las leyes de Dios, rechaza las leyes morales porque no le conviene, porque a él le complace el pecado. Por eso están los ateos. Están los ateos. Ahora, veamos esto. Me hicieron una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, vayamos acerca de esto. Hay dos opiniones y se las digo, pero también les digo la que yo creo. ¿Qué pasa con los que no escucharon el Evangelio? Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Mire lo que nos enseña allí. 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Primeramente, no la hay. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando de la ley de Moisés, que los judíos conocieron y la desobedecieron, pero también está hablando de la ley moral que está en el corazón del hombre, que aunque el hombre no la tenía plasmada en un papel, en su corazón sí la tenía plasmada, conociéndola. Versículo 15. Miren esto, este versículo 15 es muy diciente. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? ¿Dónde está la ley moral de Dios? ¿Dónde está escrita? Escrita en sus corazones. ¿Y para qué está escrita en sus corazones? Mire lo que dice. Dando testimonio, testificando su conciencia, o acusándole, o defendiéndole de su razonamiento. Allí están los 10 mandamientos, allí está la ley moral de Dios cuando el hombre pecó contra Dios, que conoce bien y el mal. Allí está testificándole, diciéndole, oye, yo soy testigo de lo que tú estás haciendo está malo, pero yo también soy testigo de lo que tú estás haciendo está bien. Allí está la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, diciéndote, yo soy testigo. Y cuando Dios te vaya a pedir cuenta, tú vas a decir, Señor, ¿cuándo? Y la conciencia te va a decir, yo te dije que eso robar era malo, te dije que adulterar era malo, te dije que deshonrar a padre era malo. La conciencia testificará contra ti ante las obras cuando estés ante el juicio de Dios, porque no hay excusa para el hombre. Este es el Dios que nosotros tenemos, un Dios vivo, un Dios real. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios me ayude a mí, en tan ignorante que soy de las Escrituras y tan ignorante que soy de tantas cosas, pero tengo al Dios sabio. No importa que no sepas leer ni escribir, si tienes a Cristo eres más sabio que los intelectuales, porque tener a Cristo es ser sabio. Y seguimos leyendo. Ahí están los testigos. ¿Qué pasa con los que nunca escucharon del Evangelio? ¿Se perderán? ¿No se perdieron? Ahí están los 10 mandamientos que le están testificando. Que nunca escucharon de Moisés, que nunca escucharon de la Biblia, que nunca escucharon del cristianismo, no escucharon hablar de Jesús, pero la conciencia les está diciendo, hay un Dios. Hay un Dios. ¿Qué pasa con ellos entonces? ¿Se van al infierno? ¿No se van? Aquí les quiero decir algo. Hay un sector de la teología que creen que la salvación únicamente está en Cristo, y yo también. Y que aquellos que nunca escucharon hablar de Jesucristo se van al infierno. Allí no estoy de acuerdo, porque el hombre será juzgado por las obras de su conciencia. Y cuando estemos allá en el cielo, entonces se hará evidente todo esto.
porque Dios no puso los 10 mandamientos en el hombre solamente para acusarlo o como testigo de que Él existe, sino para que el hombre comprendiera que a través de esas obras de la conciencia pudiera alcanzar misericordia. Pero si se salva o no, cuando estemos allá en el cielo, le preguntamos al Señor qué pasó con ello, entonces Dios nos dirá. Yo creo que por la conciencia el hombre puede alcanzar misericordia. Posiblemente estoy equivocado. Hay otro sector que dice que se va al infierno, pero cuando estemos en el cielo, nos sentamos con el Señor y le preguntamos, yo estaba equivocado. Vamos a saber cuán más ignorantes somos cuando estemos allá delante de Dios. Él es el Dios perfecto que está con una iglesia imperfecta, pero que la salva para llevársela al cielo. Es ahí donde descansa mi alma, mi vida. Yo adoro a este Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Miren esto. Que el versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Dios juzgará a los hombres esta conciencia. Dios lo hará. Entonces, ¿qué pasa con los que nunca escucharon del Evangelio? Ya yo les dije. El hombre puede negar la existencia de Dios, pero su conciencia, la creación, le dice que Él existe. Que Él existe. Ese testigo interno y ese otro testigo que es la creación en Romanos capítulo 12 nos dejan bien en claro. Entonces hemos comprendido que en todas las sociedades, conocen estos 10 mandamientos. Y allí es donde comprendemos que estos 10 mandamientos están en el corazón del hombre. Eso que tú tienes que se llama conciencia, que te juzga y que te acusa, un día te juzgará y te acusará delante de Dios. No tendrás excusa. Niega a Dios si quiere, niega la existencia de Dios, pero cuando estés ante el tribunal de Dios, ante un Dios santo, entonces Él te dirá, mis cielos contaban la gloria, la tierra contaba las obras, porque no hay un diseño sin diseñador y no hay una casa sin un constructor. No puede existir una creación. ¿Y quién está detrás de la creación y de algo tan perfecto? El Dios que ha creado las cosas, que Él es perfecto. Y un día el ser humano estará ante este juicio de Dios y allá el hombre no tendrá excusa delante de Dios. No tendrá excusa delante de Dios. Porque la Biblia nos está diciendo, rechazan el conocimiento de Dios por su necio corazón. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a través de todo esto, mis hermanos? Estas leyes de Dios que están en el corazón están mostrando la misericordia de Dios para con el ser humano. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios que nadie se pierda. Por eso dejó estas evidencias externas y esta evidencia interna que es los 10 mandamientos en el corazón del hombre, que llamamos la ley moral o que llamamos la conciencia. Dios la dejó allí. O sea, Dios usó todos los medios posibles para que el hombre sea salvo. O sea, que el hombre no va al infierno, no porque Dios no exista, no porque no haya escuchado el Evangelio, sino porque niegan a Dios desde dentro de sus corazones y se rebelan contra este Dios santo. Pero en la gran misericordia de Dios es que el hombre conozca a este Dios, ese Dios misericordioso que se encarnó en Cristo Jesús, en el cual estábamos en enemistad contra Dios, y Él vino y Dios nos mostró su gran amor a través de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Y allí nos está mostrando Dios su gran amor en Cristo Jesús, que aún siendo pecadores viene Cristo y muere por nosotros, para que un día vayamos y estemos en la presencia de Dios. Y aquí, para terminar, estos 3 testigos. La Biblia confirma, este libro, la Biblia, está confirmando que el testigo de la creación es el real. Este libro que se llama la Biblia
está testificando que el testigo que es la conciencia es verdad. Y este libro no niega la revelación general que es la creación y tampoco niega la revelación interna que es la conciencia, sino que muestra que lo que la Biblia dice es verdad. Y este es el libro, el lenguaje de Dios escrito, la carta de amor de Dios para ti y para mí, para que lo conozcamos, disfrutemos de su presencia, de su amistad, pero un día descansaremos en la vida eterna. Amén. Dios te bendiga. Colócate sobre tus pies y démosle gracias al Señor.